Después de años soportando humillaciones de mi marido, soñé con mi madre fallecida, que me susurró: «Tu esposo tiene otra. Abre los ojos, hija». Decidí revisar su armario, y lo que encontré me dejó temblando. La primera vez que Pedro me humilló en público fue en la cena de aniversario de mis padres. Estábamos todos sentados a la mesa, familia completa reunida celebrando 40 años de matrimonio de mis padres, cuando él soltó la frase que nunca olvidaré. Mi padre acababa de hacer brindis emotivo hablando sobre respeto mutuo, sobre cómo mi madre siempre fue su compañera en todo. Todos levantamos copas. Momento hermoso, lleno de amor familiar. Pedro rió. Fuerte. Todos lo miraron. Dijo que era bonito en teoría, pero que en la práctica, las mujeres profesionales como yo, éramos imposibles de complacer. Que ganábamos dinero, pero perdíamos feminidad. Que mi madre tuvo suerte de ser de otra generación, donde las cosas eran más simples. El silencio que siguió fue aplastante. Mi madre palideció. Mi padre apretó la mandíbula. Mis hermanos miraban sus platos incómodos. Yo intenté reír como si fuera broma. Como si no me hubiera atravesado el pecho con cuchillo invisible. Pedro continuó comiendo su postre, como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez. No sería la última. Los años siguientes trajeron variaciones del mismo tema. Humillaciones disfrazadas de bromas. Desprecios envueltos en supuesto humor. Comentarios crueles que me dejaban sin aire, pero que él siempre justificaba diciendo que yo era demasiado sensible. En reuniones con amigos, Pedro contaba anécdotas sobre cómo yo era desastre en la cocina, cómo quemaba hasta el agua, cómo mi carrera como ingeniera no me había enseñado cosas realmente importantes como ser buena esposa. Todos reían. Yo también reía, porque eso era lo que se esperaba de mí. En casa era peor. Sin audiencia que impresionar, Pedro no necesitaba disfrazar su desdén. Llegaba del concesionario y tiraba las llaves sobre la mesa con estrépito. Preguntaba qué había para cenar con tono que dejaba claro que cualquier respuesta sería insuficiente. Si yo preparaba algo, criticaba el sabor, la presentación, el tiempo que tardé. Si ordenaba comida para llevar, me acusaba de ser floja y malgastar dinero que yo misma ganaba. Mi trabajo como ingeniera en planta de procesamiento lácteo era tema constante de burla. Decía que era ridículo que una mujer con título universitario pasara días oliendo leche y revisando bacterias. Que había desperdiciado años de estudio en carreras sin glamour. Cuando recibí ascenso a jefa de control de calidad con aumento significativo de salario, su reacción fue preguntarme con quién había tenido que acostarme para conseguirlo. No lo dijo como broma. Lo dijo con veneno puro. Intenté defenderme, explicar que había trabajado duramente, que mis superiores reconocían mi competencia, que merecía ese puesto. Pedro solo rió y encendió televisión, ignorándome completamente. Los meses se convirtieron en años de este tormento constante. Despertar cada día sin saber qué nueva forma de humillación inventaría. Caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Medir cada palabra, cada acción, intentando evitar su desprecio inevitable. Mis amigas notaban el cambio en mí. Preguntaban si todo estaba bien en casa. Yo sonreía y decía que sí, que solo estaba cansada del trabajo. No podía admitir la verdad. No podía decir que mi marido me trataba como basura, que el hombre que prometió amarme me hacía sentir pequeña, inútil, invisible. Parte de mí todavía creía que podía arreglarlo, que si tan solo me esforzaba más, si era mejor esposa, si encontraba la forma correcta de complacerlo, todo volvería a ser como al principio. Comencé a hacer todo lo que él criticaba. Tomé clases de cocina intentando mejorar mis habilidades culinarias. Llegaba temprano a casa para preparar cenas elaboradas. Me arreglaba más, cuidaba cada detalle de mi apariencia. Nada funcionaba. Pedro siempre encontraba algo nuevo que criticar. La comida estaba demasiado salada o muy sosa. Mi ropa era muy formal o muy casual. Mi maquillaje excesivo o insuficiente. Imposible ganar. En el trabajo mantenía profesionalismo impecable. Nadie hubiera imaginado que la ingeniera competente y segura que dirigía equipo de 10 personas se convertía en sombra insegura apenas cruzaba puerta de su casa. Desarrollé insomnio. Noches enteras mirando techo oscuro, preguntándome dónde había perdido el rumbo.
¿Qué había hecho mal? ¿Por qué el hombre que amé se había convertido en extraño cruel, que disfrutaba haciéndome sufrir? Pedro dormía profundamente a mi lado, roncando sin preocupación alguna. Sus crueldades no perturbaban su sueño en absoluto. Hubo momentos donde consideré dejarlo, empacar mis cosas y marcharme. Recuperar dignidad que había perdido gradualmente en este matrimonio tóxico. Pero algo me detenía siempre. Voz en mi cabeza que decía que matrimonio requería sacrificio, que tiempos difíciles eran normales, que debía intentar más, aguantar más, ser más paciente. Mis padres llevaban 40 años casados. Habían superado problemas. ¿Por qué yo no podía hacer lo mismo? Entonces, redoblaba esfuerzos. Buscaba terapeutas matrimoniales. Pedro se negaba a ir diciendo que el problema era yo, no él. Que si tanto me molestaba su forma de ser, quizás debería aprender a no ser tan dramática. Compré libros sobre relaciones. Leí artículos sobre cómo salvar matrimonios en crisis. Intenté implementar sugerencias. Comunicación abierta. Noches de pareja. Actividades juntos. Pedro saboteaba cada intento. Si proponía salir a cenar, decía que estaba cansado. Si sugería hablar sobre nuestros problemas, me acusaba de ser neurótica. Si intentaba mostrar afecto, me apartaba con irritación. Los fines de semana eran especialmente duros. Horas interminables en casa, juntos donde él me ignoraba completamente. Se encerraba viendo deportes, o salía con amigos sin invitarme. Yo me quedaba sola en casa, que se sentía como prisión. Amigos empezaron a dejar de invitarnos. Nadie quería lidiar con tensión palpable entre nosotros. Nadie quería presenciar las humillaciones sutiles que Pedro me infligía, incluso en público. Quedé cada vez más aislada. Trabajo y casa. Casa y trabajo. Círculo vicioso sin escape visible. Cumplí 34 años sin celebración. Pedro olvidó la fecha. Cuando se lo recordé días después, dijo que cumpleaños eran tonterías para niños. Lloré en baño de mi oficina durante almuerzo. Lloré silenciosamente para que nadie escuchara, para que nadie supiera cuán destruida estaba por dentro. Esa noche, llegué a casa decidida a tener conversación seria, a exigir respeto o admitir que matrimonio estaba muerto. No podía continuar así. Estaba perdiéndome a mí misma. Pero Pedro llegó de mal humor. Había tenido mal día en el concesionario. Clientes difíciles, ventas perdidas, jefe molesto. Descargó toda su frustración en mí. Gritó que la casa estaba desordenada, aunque acababa de limpiar ese fin de semana. Gritó que mi sueldo no era tan impresionante como yo creía. Gritó que había desperdiciado mejores años de su vida conmigo. Me quedé congelada escuchando palabras que me destrozaban pieza por pieza. Cuando terminó, se encerró en habitación dejándome en sala, sintiendo como si hubiera sido atropellada. Esa noche, dormí en sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no soportaba estar cerca de alguien que me odiaba tanto. Y fue allí, acurrucada en sofá de mi propia casa, sintiéndome más sola que nunca en mi vida, donde finalmente admití verdad que había estado evitando durante años. Este matrimonio me estaba matando lentamente. Y si no hacía algo pronto, no quedaría nada de la mujer que alguna vez fui. Pero todavía no sabía qué hacer. Todavía no tenía fuerza para tomar decisión definitiva. Así que continué. Un día más. Una semana más. Un mes más. Arrastrándome por vida que se había convertido en pesadilla interminable. Sin saber que todo estaba por cambiar de forma que nunca hubiera imaginado. Sin saber qué respuesta que buscaba vendría de lugar inesperado. De alguien que ya no estaba en este mundo, pero que seguía cuidándome desde donde quiera que estuviera. La noche del miércoles fue especialmente brutal. Pedro llegó tarde del concesionario, con aliento a alcohol y perfume, que no era mío. Ni siquiera intentó disimular. Pasó junto a mí como si fuera mueble, se sirvió whisky, y se encerró en estudio a ver televisión. Yo me quedé en cocina limpiando platos de cena que solo yo había comido. Manos temblando bajo agua caliente, lágrimas mezclándose con jabón. Cuando finalmente subí a habitación, Pedro ya estaba dormido o fingiendo estarlo. Me acosté del lado más alejado posible de la cama. Cuerpo rígido, mente dando vueltas sin parar. Lloré en silencio durante horas. Almohada húmeda.
garganta ardiendo de contener sollozos. No quería que él escuchara. No quería darle esa satisfacción. Eventualmente el agotamiento me venció. Me hundí en sueño profundo, escapando de realidad insoportable. Y entonces la vi. Mi madre estaba de pie junto a la ventana de mi habitación. Luz suave la rodeaba, aunque no había luna esa noche. Llevaba vestido azul que tanto le gustaba. Cabello recogido como siempre lo usaba. Sonrisa cálida que había extrañado cada día desde su muerte, hace 3 años. Se veía exactamente como la recordaba. Real. Sólida. Presente. No sentí miedo. Solo paz inmensa que no había sentido en años. Se acercó a la cama. Se sentó en el borde. Extendió mano y acarició mi mejilla con ternura, que me hizo llorar incluso en sueño. Su voz sonó clara como campana, firme, pero llena de amor infinito. Dijo mi nombre completo, como hacía cuando necesitaba que le prestara atención absoluta. Isabel María, escúchame bien. La miré sin poder hablar, sin poder moverme. Ella sostuvo mi rostro entre sus manos, mirada penetrante que veía directo a mi alma. Tu esposo tiene otra. Abre los ojos, hija. No estás loca, no estás equivocada. Todo lo que sientes es real. Pero necesitas ver la verdad completa. Busca en su armario. Busca lo que esconde. Necesitas saber. Intenté responder, pero las palabras no salían. Ella sonrió con tristeza profunda. Ya sufriste suficiente. Es hora de que te salves. Confía en lo que te digo. Mira en su armario. La verdad está ahí esperándote. Se inclinó y besó mi frente. Sensación tan real que sentí calor de sus labios. Después retrocedió lentamente. Luz que la rodeaba se intensificó hasta volverse cegadora. Y desperté. Me senté en cama jadeando. Corazón galopando. Piel cubierta de sudor frío. La habitación estaba oscura. Pedro roncaba suavemente a mi lado. Reloj marcaba las 4:20 de la madrugada. Pero el sueño seguía vívido en mi mente. Cada detalle. Cada palabra. La sensación de manos de mi madre en mi rostro. El beso en mi frente que todavía sentía. No había sido sueño normal. Había sido algo más. Algo real de forma que no podía explicar racionalmente. Tu esposo tiene otra. Palabras resonaban en mi cabeza. Claras. Insistentes. Imposibles de ignorar. Me levanté de cama sin hacer ruido. Pedro no se movió. Crucé habitación descalza. Corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Llegué al armario del lado de Pedro. Puertas cerradas que nunca abría porque respetaba su espacio privado. Porque era buena esposa que no fisgoneaba. Mano tembló sobre manija. Última parte de mí que todavía dudaba. Que todavía quería creer que estaba equivocada. Pero voz de mi madre resonó nuevamente en mi memoria. Abre los ojos, hija. Abrí puerta del armario. Luz del pasillo iluminaba interior débilmente. Ropa colgada ordenadamente. Zapatos alineados abajo. Nada fuera de lugar a primera vista. Pero mi madre había dicho buscar lo que escondía. Empecé a revisar bolsillos de chaquetas. Nada. Revisé cajones de ropa interior. Nada. Busqué entre cajas de zapatos. Nada. Estaba por rendirme cuando noté maletín negro en estante superior. Maletín que Pedro supuestamente usaba para documentos de trabajo. Lo bajé con cuidado. Pesaba más de lo esperado. Cerradura sin llave. Lo abrí. Y ahí estaba. Celular que nunca había visto antes. Modelo reciente. Escondido bajo carpetas viejas que obviamente nunca revisaba nadie. Lo saqué con manos temblorosas. Presioné botón de encendido. Pantalla se iluminó. Sin contraseña. Sin código. Sin protección alguna. Arrogancia de hombre que nunca imaginó ser descubierto. Abrí aplicación de mensajes. Primer contacto era nombre de mujer. Laura. Los mensajes me golpearon como puñetazos físicos. Fotos íntimas. Conversaciones explícitas. Planes de encuentros en hoteles. Promesas de amor eterno. Burlas sobre esposa aburrida que no sospechaba nada. Seguí bajando. Más contactos. Más mujeres. Daniela. Carmen. Sofía.
cada una con su propio historial de mensajes, cada una creyendo ser especial, cada una parte de colección de conquistas de Pedro. Años de traiciones, años de mentiras, años de humillarme mientras se divertía con otras. Las lágrimas que caían ahora no eran de dolor, eran de rabia pura. Me forcé a seguir revisando. Necesitaba ver todo, necesitaba conocer alcance completo de su traición. Fotos que envió de nuestra casa, de nuestra cama, burlándose de mí con lujo de detalles, contándoles cómo era fácil engañarme, cómo mi ingenuidad lo entretenía. En una conversación reciente con Laura, ella preguntaba cuándo dejaría a su esposa. Pedro respondió que nunca, que yo era conveniente, que pagaba mitad de gastos de casa, que cuidaba todo mientras él disfrutaba su libertad, que era demasiado estúpida para sospechar y demasiado débil para dejarlo aunque lo supiera. Algo se rompió dentro de mí, leyendo esas palabras. Pero no era mi corazón. Ya no quedaba nada que romper ahí. Era última cadena que me ataba a este matrimonio muerto. Regresé a la habitación. Busqué mi propio celular. Empecé a tomar fotos metódicamente. Cada conversación, cada foto, cada nombre, cada evidencia de años de infidelidad. Pedro seguía roncando, ajeno a que su mundo estaba por colapsar. Trabajé durante casi una hora, documentando todo, organizando pruebas, ingeniera aplicando método científico a destrucción de su matrimonio. Cuando terminé, guardé el celular de Pedro exactamente donde estaba. Cerré maletín, lo devolví a estante. Cerré armario. Después me senté en silla junto a ventana. Misma ventana donde había visto a mi madre en sueño. No sentí dolor. No sentí tristeza. Sentí claridad absoluta que no había experimentado en años. Gracias, mamá. Susurré al aire vacío. Esperé que amaneciera. Pedro despertó a las 7 como siempre. Se duchó. Se vistió. Bajó a desayunar. Yo preparé café como cada mañana. Tostadas como cada mañana. Sonreí cuando me preguntó si había dormido bien. Él no notó nada diferente. No vio que mujer frente a él ya no era misma que se había acostado llorando noche anterior. Se marchó al trabajo con beso mecánico en mi mejilla, dejando tras de sí aroma de colonia cara que probablemente usaba para impresionar a Laura. En cuanto su coche desapareció por la calle, tomé mi bolso. Verifiqué que tuviera todas las fotos respaldadas en múltiples lugares. Las envié por correo, a mí misma. Las subí a nube. Las guardé en memoria USB. Después busqué en Internet abogados especializados en divorcios en Salamanca. Leí reseñas. Comparé casos. Seleccioné firma con mejor reputación en divorcios conflictivos. Llamé. Expliqué brevemente situación. Secretaria detectó urgencia en mi voz y me dio cita para esa misma tarde. Llegué a oficina del abogado a las 4. Edificio elegante en centro de ciudad. Recepción moderna. Todo transmitía profesionalismo y competencia. El abogado era hombre de unos 50 años, llamado Ricardo Mendoza. Experiencia de 25 años en derecho familiar. Historial impresionante de casos ganados. Se sentó frente a mí con libreta y bolígrafo. Escuchó mi historia sin interrumpir. Tomó notas meticulosas. Cuando terminé, le mostré las fotos. Pasó casi media hora revisando cada imagen, cada conversación, cada prueba de infidelidad múltiple y sostenida. Finalmente, levantó vista con expresión seria. Me dijo que tenía caso excepcionalmente sólido, que evidencia era irrefutable, que Pedro no tendría defensa posible. Explicó proceso. Presentaríamos demanda de divorcio basada en infidelidad comprobada. Solicitaríamos división de bienes, favoreciendo a parte inocente. Y crucialmente, demandaríamos compensación por daño moral, dada extensión y naturaleza de las traiciones. Todo sería rápido. Con pruebas tan contundentes, juez no tendría opción más que fallar a mi favor. Firmé papeles esa misma tarde. Ricardo prometió tener demanda lista para presentar en juzgado al día siguiente. Regresé a casa sintiéndome más ligera que en años, como si peso insoportable hubiera sido removido de mis hombros. Pedro llegó esa noche actuando normal. Preguntó qué había para cenar. Se quejó del tráfico. Encendió televisión. Yo preparé pasta. Comimos en silencio.
Él no notó que yo observaba cada uno de sus movimientos con nueva perspectiva, viendo monstruo en lugar de marido. 3 días después, Pedro recibió notificación judicial en su trabajo. Demanda de divorcio. Citación para audiencia. Lista completa de cargos en su contra. Llegó a casa esa noche con papel en mano. Rostro rojo de furia. Venas pulsando enfrente. Gritó exigiendo explicaciones, diciendo que estaba loca, que esto era absurdo, que no tenía motivos para divorcio. Saqué mi celular. Abrí carpeta con todas las fotos. Se la mostré sin decir palabra. Vi color drenar de su rostro. Vi pánico reemplazar furia. Vi realización golpearlo, que estaba completamente atrapado. Intentó arrebatar teléfono. Le dije que tenía copias en 20 lugares diferentes, que destruir evidencia era imposible. Entonces cambió táctica. Suplicó. Dijo que eran errores, que significaba nada, que Laura y las otras no importaban, que yo era quien realmente amaba. Mentiras desesperadas de hombre acorralado. Le dije que se marchara, que durmiera en hotel, que no quería verlo en esta casa hasta audiencia. Intentó negarse. Recordé que casa estaba a mi nombre. Herencia de mis padres. Él no tenía derecho legal de estar ahí si yo no quería. Se marchó finalmente con maleta improvisada, insultándome, culpándome, diciendo que esto era mi culpa por ser esposa insuficiente. Cerré puerta en su rostro. Trabé cerradura. Me apoyé contra madera, sintiendo victoria preliminar. Audiencia fue 2 semanas después. Sala de tribunal fría e impersonal. Juez serio revisando documentos. Ricardo presentó caso metódicamente. Mostró evidencia. Explicó años de infidelidad comprobada. Detalló humillaciones sistemáticas. Abogado de Pedro intentó argumentar. Dijo que matrimonio ya estaba roto, que infidelidades eran síntoma no causa, que división de bienes debía ser equitativa. Juez escuchó pacientemente. Después, pidió ver evidencia personalmente. Revisó fotos, leyó mensajes. Su expresión se endureció con cada página. Su veredicto fue contundente y sin apelación. Divorcio concedido por infidelidad probada. Casa quedaba completamente a mi nombre, dado que era mi propiedad prematrimonial. Ahorros conjuntos divididos con 60% para mí. Y compensación por daño moral de 20.000 euros que Pedro debía pagarme en cuotas mensuales durante 2 años. Pedro intentó protestar. Juez lo silenció con mirada severa. Sentencia era final. Salí de tribunal con papeles firmados y sellados. Oficialmente divorciada. Oficialmente libre. Ricardo me felicitó. Dijo que fue uno de casos más claros que había manejado, que justicia había prevalecido. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. La pesadilla había terminado. Nueva vida estaba por comenzar. Y todo gracias a madre que incluso desde más allá había encontrado forma de protegerme. Gracias por abrirme los ojos, mamá. Dije mirando cielo. Donde quiera que estés, gracias. Estaba en plena reunión con proveedores cuando secretaria entró con expresión incómoda. Alguien preguntaba por mí en recepción. Insistía que era urgente, familiar. No quería marcharse sin verme. Supe inmediatamente quién era. Pedí disculpas a proveedores. Dije que resolvería situación rápidamente. Salí de sala de juntas con mandíbula apretada. Pedro estaba en lobby de planta procesadora. Desentona completamente con ambiente profesional. Traje arrugado. Barba de días sin afeitar. Ojos enrojecidos. Se veía como hombre que había tocado fondo y seguía cavando. Me vio y dio paso adelante. Varios empleados observaban curiosos desde sus escritorios. Espectáculo no deseado desarrollándose en mi lugar de trabajo. Le dije con voz baja pero firme que saliera inmediatamente. Que esto era inapropiado, que no tenía derecho de aparecer en mi empleo. Comenzó a hablar atropelladamente, palabras saliendo en torrente desesperado, que había perdido todo, que concesionario lo despidió después del escándalo del divorcio, que vivía en apartamento miserable con dinero justo para pagar mis cuotas de compensación, que Laura lo dejó cuando se quedó sin recursos, que todas las otras desaparecieron cuando dejó de ser hombre exitoso, que yo era única persona real en su vida,
que cometió error terrible, que merecía otra oportunidad. Lo escuché sin expresión. Dejé que vaciara todas sus súplicas patéticas frente a audiencia de colegas, que ahora conocían exactamente qué clase de hombre era. Cuando terminó, respiré profundo. Le dije que nunca volvería con él, que había tenido años para tratarme como ser humano y eligió destruirme sistemáticamente, que ahora vivía consecuencias de sus acciones y no era mi responsabilidad salvarlo de su propia miseria. Intentó acercarse. Di paso atrás. Llamé a seguridad por intercomunicador. 2 guardias llegaron en minutos. Pedro los miró con desesperación antes de dejarse escoltar fuera. Pero en puerta, se giró una última vez. Gritó que me arrepentiría, que algún día vería que él era mejor opción que tendría, que nadie más me amaría como él. Palabras vacías de hombre roto, intentando último golpe de control. Seguridad lo sacó. Puertas se cerraron tras él. Lobby quedó en silencio incómodo. Regresé a sala de juntas con cabeza alta. Pedí disculpas por interrupción. Expliqué brevemente que exmarido tenía dificultades aceptando fin del matrimonio. Proveedores asintieron comprensivos. Retomamos reunión como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Confrontar a Pedro en mi territorio profesional, verlo reducido a sombra patética de hombre que alguna vez me aterrorizó, cerró capítulo definitivamente. Ya no sentía dolor, ni siquiera sentía pena por él. Sentía absoluta indiferencia. Esa tarde salí de trabajo sintiendo liberación completa. Conduje a cafetería, donde había quedado de encontrarme con alguien. Javier me esperaba en mesa junto a ventana. Sonrisa cálida al verme llegar. Se levantó para saludarme con beso suave en mejilla, que contrastaba universos enteros con fría indiferencia de Pedro. Lo conocí 3 meses después del divorcio. Era ingeniero químico trabajando en empresa proveedora. Reunión profesional se convirtió en conversación que se extendió más allá de trabajo. Después café, después cena, después algo que crecía naturalmente, sin presión ni juegos. Javier era todo lo que Pedro nunca fue. Amable sin esfuerzo. Interesado genuinamente en mis opiniones. Orgulloso de mis logros profesionales en lugar de resentido. Hombre que construía en lugar de destruir. Le conté sobre aparición de Pedro. Javier escuchó con atención seria. Preguntó si estaba bien, si necesitaba que hiciera algo. No intentó arreglar situación. No intentó controlar mi reacción. Solo ofreció apoyo incondicional. Le dije que estaba perfectamente bien, que enfrentar a Pedro había sido catártico, que ese capítulo estaba cerrado definitivamente. Javier tomó mi mano sobre mesa. Dijo que admiraba mi fuerza, que era inspirador ver cómo me había reconstruido de cenizas de matrimonio destructivo. Sonreí sintiendo calidez genuina. Amor real era esto, respeto, admiración mutua, paz. 2 meses después, descubrí que estaba embarazada. Prueba positiva en mano temblando. Mezcla de terror y alegría absoluta. Se lo dije a Javier esa misma noche. Él lloró. Lágrimas de felicidad pura. Me abrazó diciendo que sería mejor padre que pudiera ser. Que construiríamos familia basada en amor y respeto. No hubo dudas. No hubo miedos. Solo certeza que esto era correcto. Llamé a mi padre para darle noticia. Después de años viendo mi sufrimiento con Pedro, escuchar felicidad genuina en mi voz lo hizo llorar también. Dijo que mi madre estaría orgullosa, que ella siempre supo que merecía mejor. Tenía razón. Mamá me había salvado incluso después de muerte. Me había abierto ojos. Me había dado fuerza para liberarme. Pedro intentó contactarme 2 veces más en meses siguientes. Mensajes que borré sin leer. Llamadas que bloqueé sin contestar. Supe por conocidos mutuos que seguía hundiéndose. Trabajo tras trabajo perdido. Relaciones que duraban semanas antes de colapsar. Hombre atrapado en ciclo de autodestrucción. No sentí satisfacción en su caída. Solo profunda gratitud de no estar más atada a ese barco hundiéndose. Mi embarazo progresó hermosamente. Javier asistía a cada cita médica. Pintamos habitación para bebé juntos. Elegimos nombres. Planeamos futuro lleno de posibilidades. Una tarde estaba organizando ropa de bebé, cuando sentí presencia familiar.
Miré hacia ventana, donde luz del atardecer creaba patrones dorados. Por un momento, solo un instante, vi silueta que reconocí. Mi madre observándome con sonrisa de orgullo infinito. Después desapareció. Pero mensaje era claro. Estaba bien. Estaba donde debía estar. Estaba finalmente viviendo vida que merecía. Coloqué manos sobre vientre creciente, sintiendo movimientos de vida nueva. Vida que crearía en ambiente de amor verdadero. Vida que nunca conocería humillación que yo soporté. Pedro me enseñó cómo no debía ser amor. Javier me mostró cómo sí debía ser. Mi hijo crecería conociendo solo esta segunda versión. Felicidad no se negocia. No se mendiga. No se gana aguantando abuso. Felicidad se construye con dignidad, con respeto mutuo, con amor que eleva en lugar de destruir. Me tomó años y dolor insoportable aprenderlo, pero finalmente lo entendí, y nunca lo olvidaría.